and put us on this reservation to go away our ways of life. Andy Warhol es el artista contemporáneo más reconocido de todos los tiempos. Nacido el día 6 de agosto de 1928 en Pittsburgh, Andy Warhol es uno de los artistas más reconocidos por su amplio legado de archivos que dejó detrás y que ahora son estudiados como parte de su historia. Una figura impredecible del mundo dislocado de Nueva York de la década de los 70. Su inspiración en el arte se basa en su propio estilo, pues es pionero y líder del movimiento pop art, pues explota la relación del artista, la expresión detrás de ella y la cultura de celebridades y el arte publicitario que floreció en la década de los años 60. La infancia de Andy fue un tanto difícil, pues pasó una buena parte en una cama desarrollando una fuerte fijación hacia su madre y su familia. Mientras estaba en la cama, dibujaba, oía la radio y coleccionaba imágenes de estrellas de cine que colocaba alrededor de su cama. El Portrait de Marilyn Monroe, realizada en 1962, es una de las obras más icónicas de Warhol. Su inspiración nace de querer plasmar una imagen como la vio de Jesús en la iglesia. Warhol se emocionó sumamente con el estilo de esta fotografía. Fue esa técnica la que se convertiría en el estilo más definitivo del artista. Era sencilla, rápida y lo permitía realizar leves modificaciones de una misma foto una y otra vez. En 1948 nace su interés por la fotografía. Ese mismo año, Warhol dejaba Pittsburgh para comenzar su carrera como fotógrafo en la ciudad de Nueva York. La fotografía siempre fue una parte fundamental en las obras de Warhol, incluso en sus primeros días como ilustrador. La naturaleza mecánica de la fotografía era perfecta para la metodología pop art de Warhol, pues en los primeros momentos del pop art Warhol coqueteaba con las posibilidades de la fotografía como un vínculo de la masificación y base iconográfica. Otra obra icónica y reconocida por los fans del pop art es Eight Elvises, una pintura de 12 pies mostrando 8 Elvis empalmados uno con el otro. Esta es una obra de época y en el 2008 fue vendida por $100 millones. Más de 30 años después de su muerte, Andy Warhol continúa siendo uno de los artistas más influyentes y carismáticos de la historia del arte y la cultura contemporánea. Desde mi punto de vista, Andy Warhol es una persona innovadora que supo tomar cosas de la vida diaria y poder hacerlo en algo diferente que la gente pueda apreciar como arte. Para mí, Andy Warhol es una persona creativa que supo cómo con pocos recursos sacar lo mejor de su situación y salir adelante. Para mí, Andy Warhol es una persona, un artista que pudo ver el mundo de una forma diferente. Hay artistas que siempre intentan asimilarse a otros, pero este mismísimo artista cambió todo. Para mí, Andy Warhol fue una persona que supo sacar la creatividad que tenía dentro de su cabeza, cosa que muchas personas no saben hacer. Él supo cómo dar vida a las imágenes que él quería representar. Pues la verdad no lo conozco muy bien, apenas si me lo dicen ya lo saco, pero me parece que la forma en la que pinta es muy distintiva, muy innovadora y es muy fácil de entender, al igual que es muy ilustrativa. Realmente no lo conozco, o sea, me suena el nombre, pero en sí no lo conozco bien. Pues la verdad, entre más investigaba sobre quién era Andy Warhol, más me emocionaba, me encantaba su mente, la forma en que funcionaba y pues puede plasmar sus ideas en algo tan increíble como son sus obras de arte. Bueno, Andy Warhol, no soy como un experto en su vida, pero sé que es el creador de la sopa Campbell's y también de muchos de sus derivados y muchos de sus sabores. Fue como
pues el mero mero de esta sopa. Como pudieron ver anteriormente, la mayoría de nuestros compañeros reconocen a Andy Warhol como un personaje creativo, innovador y que ha creado un impacto en la cultura pop y en la cultura del arte. Procedimos a investigar más a fondo e ir con personas que nosotros consideramos que son aptas para el tema y son conocedoras en este personaje tan icónico que es Andy Warhol. A continuación pondremos las entrevistas de nuestras personas que consideramos aptas para este tema. But maybe someday when they've learned Cherokee Nation will... Hola, soy Mónica Fabricio Sánchez Lucera, estudiante de tercer semestre de la carrera de licenciada en Arte de San Luis. Y pues respondiendo a la pregunta de qué es lo primero que yo noto en una pintura de Andy Warhol, pues contextualmente es en su crítica al consumismo y a la fama y a todo lo material de Estados Unidos, pues criticando sobre todo y admirando un poco la belleza de la cultura americana y pues el uso de colores, todo lo que es muy llamativo y lo que es el estilo pues muy Warhol. Like a royal progress, the enfant terrible has become grand old man of... Pues influenciar como tal, yo recomendaría a un joven artista no basar completamente su opinión artística o basar su creatividad totalmente en el arte de alguien más, ya que eso nunca va a lograr pues a una persona innovar. Y pues en mi opinión el arte que pues más innova es el menos tradicional, entonces pues sí serviría de inspiración, mas sin embargo no creo que cree pues And all the beads we made by hand, are nowadays made in Japan. Andy Warhol ha contribuido mucho a abrir las puertas a grandes artistas como lo es Jeff Koons, y asimismo su legado pues ha abierto a la experimentación de colores, de buscar temas que no han sido desarrollados, así como pues como él lo hacía en su tiempo. En dos palabras podemos resumir que Andy Warhol en su tiempo llegó a ser una persona a la cual no tenía miedo a innovar, una persona extravagante a la cual su legado pues va a seguir siendo inolvidable por el resto de la historia del arte. Gracias. Cherokee Nation and put us Cuando usted habla del arte pop con sus alumnos, ¿cómo lo define? El arte pop es una took vanguardia. away our ways of life. Empezó en 1800, finales de The 1800. tomahawk and the bowie knife Y bueno, es una de las vanguardias. took away our native tongue Habla acerca del consumismo, como lo and presenta taught their de una forma English to our colorida, young. con colores, pero más que nada está exhibiendo el consumismo norteamericano And all the beads we made by hand ¿Es Andy Warhol el mejor exponente del arte pop? are ¿Cómo es que su nombre es nowadays ahora tan made reconocible? in Japan. Bueno, fue el precursor, fue de los que inició esta forma de... Cherokee people, Cherokee tribe, so proud you live, so proud you die. Una vanguardia, primero se hace algo, bueno, va a ser el Indian nation, se
¿Considera que su trabajo realmente fue un arte? ¿Por qué cree usted que seguimos debatiendo el valor de su obra? Yo creo que es una forma realista de representar las cosas, pero con su estilo, agregando muchos colores, agregando patrones, agregando esa línea gruesa en contorno de todas las figuras, pero puede ser criticado, por ejemplo, en la obra de Canvas, ¿no? Lo repite y dice, bueno, ¿por qué? Es una forma de exponer, o sea, las costumbres norteamericanas, ¿no? Describa a Andy Warhol en una sola frase. ¿Una sola frase o puede decir una palabra? Sí, está bien. Gracias, Miss. Listo, gracias. Al ver una obra de Andy Warhol, lo más destacable es que puedes reconocer a la persona que está retratada o el producto que está pintado. Sin lugar a dudas, puedes percibir que lo puedes ver desde una tienda hasta en la televisión y tanto como una persona rica como una persona pobre la va a poder reconocer. Además de sus vibrantes colores te hacen enamorarte y aunque no tenga algún significado oculto, solo apreciar el valor de la obra y cómo está construida. Yo creo que Andy Warhol sí puede ser una inspiración para los jóvenes porque yo soy joven y es una gran inspiración para mí. Y no es en sí por el trabajo que hizo, sino por la filosofía que él tenía. Realmente a él no le importaba cómo lo percibían los demás. Tal vez fingía, tal vez actuaba, pero nunca cambió su arte. Su mayor sueño desde muy pequeño fue que tuviera una gran exhibición en el Museo Metropolitano de Nueva York, y aunque eso no se pudo mientras estaba vivo porque su arte era considerado demasiado comercial, una vez que falleció se le dedicaron una, que me pareció una gran tragedia. Y creo que Andy Warhol en realidad fue un gran repercusor para los artistas de hoy en día, porque él decía que en el futuro todos tendrán sus 15 minutos de fama, y pues sí, ¿quién no lo ve ahora? Alguien puede subir un video a YouTube y volverse viral y salir en la televisión. Y también él documentaba toda su vida en fotografías, pero no tenía siempre una plataforma para compartirlas, entonces las guardaba todas en su casa. Pero hoy en día podemos encontrar bibliotecas de las vidas de los demás en Instagram, en las redes sociales, y creo que a él le hubiera gustado mucho eso. Y aunque su influencia no está consciente en la mente de muchas personas, es algo que uno que bien conoce su vida y su fascinación por lo cotidiano puede ver. Andy Warhol dejó que el arte contemporáneo fuera muy bien criticado. Y pues sí, todo el arte tiene lugar a críticas. Pero lo que mucha gente no entiende, y creo que ya fue mencionado, es que realmente su arte era materialista, era consumidor, y ese era todo el propósito de su arte, que la gente lo comprara para llenar espacios vacíos que él no sabía cómo llenar. Y él cuenta en su autobiografía que a él no le gustaba que compraran sus obras porque una vez que las compraba podía notar muchos efectos, pero que igual ganaba dinero y a él le encantaba el dinero. Decía que no había cosa más estadounidense que el dinero, que una vez lanzó un billete al mar solo para verlo flotar porque le encanta el dinero. Y pues sí, realmente él sí era un artista, era un pintor, pero más bien era un empresario también por la forma en que producía sus obras. Al escuchar que Picasso había hecho, por ejemplo, 80 obras durante su vida, él se propuso hacer 400 en 2 días, cosa que no pudo porque el proceso era muy largo, pero lo intentó. O sea,
A él le interesaba mucho vender, le interesaba mucho la filosofía, no le importaba lo que todos decían. Y creo que mucha gente ahora ve el arte contemporáneo sin sentido, pero quiero recordarles que el arte contemporáneo de Andy Warhol sí tenía un sentido y era ser un espejo del materialismo. Andy Warhol fue un pintor, fotógrafo y escritor que hoy en día tiene relevancia y yo creo que en un sentido predijo el futuro, o tal vez solo estaba viendo el presente que se ha extendido por muchos años. Creo que lo más destacable de una obra de Andy Warhol para mí serían los colores y la estructura de la pintura, ya que tiene una forma muy creativa de transformar las cosas en torno a la cultura pop. Creo que Andy Warhol sí es una muy grande inspiración para los jóvenes de hoy en día, ya que su arte es de los más influyentes en la cultura moderna de ahora, y muchas cosas que ahora existen fueron creadas por él. En las generaciones de hoy, entonces creo que Andy Warhol nos dejó todo eso después de haber hecho su gran invención. Creativo. Al ver yo una obra, creo que lo que más me llama la atención son los colores y la creatividad con la que él trabaja. Is like a royal progress. The enfant terrible become grand old man of... Creo que él puede ser una inspiración. Sí, conozco un amigo muy cercano que lo admira bastante y yo creo que él se inspira de sus obras. Creo que él ha dejado la influencia de no tener miedo a hacer cosas nuevas y ser un poco más creativo. Colorido. El pop art surgió como reacción al expresionismo abstracto. A partir de ahí, las raíces surrealistas de aquel movimiento se sustituyeron por las dadaístas del pop. Dado el interés de sus precursores por las fronteras del arte y por Duchamp, quien fue el primero en exponer objetos cotidianos fabricados en serie en galerías o museos. Los dadaístas y surrealistas ampliaron su potencial y en la posguerra se convirtió en el arte del assemblage, que permitía crear arte a partir de elementos preexistentes y diversos en los que se establece relación. El MoMA dedicó en 1961 una exposición a el arte del assemblage, medio que sería punto de partida del environmental y el happening. El nacimiento del pop art tuvo además que ver con la cultura inglesa y estadounidense de la posguerra. Dio sus primeros pasos en el Reino Unido y creció a raíz de los debates planteados en el Independent Group en el ICA sobre la nueva cultura urbana norteamericana, en la que se cuestionaba la solemnidad romántica del arte británico de los 40. Given a detailed account of his daily life from the mid-1970s until his death in 1987, Warhol surrounded himself with people who all give competing reports of their time with him, and he provided the world with too many prized aphorisms to count. Entre las características destaca el movimiento urbano que constituye el arte pop
al contrario que el expresionismo abstracto, pretende unir el arte y la vida mediante el enfriamiento de las emociones. Tiene el propósito de reflejar la superficialidad de los elementos de la cultura de masas en sus obras, es decir, agarra productos de consumo accesibles para todos y los representa. Con esto se destaca la inexpresión e impersonalidad del objeto, alejándose de cualquier tipo de subjetividad del artista. Por otro lado, la repetición es una característica que abunda en este movimiento, ya que en los medios de comunicación se usa como método tanto como para crear íconos como para anestesiar la sociedad sobre problemas graves. Por lo tanto, en este punto de la historia del arte, el arte ya no imita la vida, sino que es la vida que imita el arte, o la imagen, y también los esconde de las mujeres. Entre las características destaca el movimiento urbano que constituye el arte pop, al contrario que el expresionismo abstracto, pretende unir el arte y la vida mediante el enfriamiento de las emociones. Tiene el propósito de reflejar la superficialidad de los elementos de la cultura de masas en sus obras, es decir, agarra productos de consumo accesibles para todos y los representa. Con esto se destaca la inexpresión e impersonalidad del objeto, alejándose de cualquier tipo de subjetividad del artista. Por otro lado, la repetición es una característica que abunda en este movimiento, ya que en los medios de comunicación se usa como método tanto como para crear íconos como para anestesiar la sociedad sobre problemas graves. Por lo tanto, en este punto de la historia del arte, el arte ya no imita la vida, sino que es la vida que imita el arte, o la imagen, y también los esconde de las mujeres. El pop art se desarrolló dentro de la cultura de masas y del marco del capitalismo y la reproducción industrial, lo que significa que las obras surgidas dentro del mismo estarían influenciadas en cierto modo por ambas corrientes. Así podría decirse que estamos frente a un arte reproducible, haciendo que todo el mundo pueda acceder a él y reconocerlo. Andy Warhol también es conocido como el primer hombre que convirtió el arte en el negocio, gracias a su capacidad de formar el arte, por el que todos llamaban el sueño americano, a un negocio que logró crecer internacionalmente de una manera única. Su manera de pensar era crítica como se cree. Él usaba elementos de la vida cotidiana y los convertía en grandes obras, como su gran obra Latas de sopa Campbell, algo que él compraba todos los días como los consumidores comunes, y logró de esa manera juntar su arte pop con el arte comercial, y así fue como lo creó. Después, en sus obras usaba figuras y artículos icónicos, artistas como Marilyn Monroe, Debbie Harry, Elvis Presley y la famosa bebida Coca-Cola, entre más. Y así fue como nació el arte pop, que es conformado por colores brillantes y vivos que muestran cosas del mundo cotidiano y la realidad de un lenguaje figurativo y cultural. Y así él sería nombrado el padre del arte pop. A la edad de 58 años, Warhol tuvo que ser operado de emergencia debido a fuertes dolores provocados por cálculos biliares, sin saber que sería ahí donde perdería la vida, pues falleció a causa de una arritmia cardíaca postoperatoria. La razón y motivación de este documental es simplemente y sencillamente que nosotros consideramos que Andy Warhol por siempre va a ser el rey del pop art y el inicio de la cultura pop. Up on the sea, be sure to think of me and you. To think about things and to think about glue. What a jolly boring thing to do. Andy Warhol. Cherokee people, Cherokee tribe, so proud you live, so proud you die. They took the whole Indian nation and locked us on a surrender. And Leith's idea, part of Leith's 1982 film 66 Scenes from America. And it's pretty clear Warhol did not enjoy it all that much. But if Warhol's actual eating habits tell us anything, it's that he was